Amigos de Cero Control, Julián Huergo y Javier Rodríguez, aquí de vuelta en otro podcast que sí voy a dejar que lo lleve un poquito más Julián. ¡Qué y no porque sea un flojo, porque este güey conoce más de todos estos temas que estamos hablando. Es un sádico, es un sucio, es un burdo. Se la sabe de todas. ¿Pero qué vamos a hablar hoy? Es que ahí les va, de estas creepypastas, de estos juegos, de estos juegos que son leyenda de, no, sí existió, no existió. Y entonces, esto sí lo domina más, y de hecho, si ven los documentales de Julián todos los jueves en sus redes sociales, @JuliánHuergo, ahí van a poder ver y conocer muchísimas historias que están muy, muy interesantes, por cierto. También síganlo en TikTok. Pero esto de creepypastas, de juegos que decimos, no, es que nos vienen a robar datos. Entonces, vamos a empezar con Polybius. Polybius, sí. Para toda la banda, igual yo sé que muchos ya conocen lo de las creepypastas, qué son y todo esto. Hay personas, yo hace poco tiempo no sabía y me puse a investigar un poco. Te vas metiendo el tema. Son las historias que están en foros en internet, que están en Reddit y estos foros de pronto en los que la gente empieza a comentar o contar historias y se va haciendo ya una leyenda urbana que a veces se va desvirtuando, si no. Exacto, a veces se desvirtúa demasiado o a veces ya como que quedan como historias ya de que alguien contó como una realidad y entonces ya pasó de generación en generación, casi de voz en voz y se vuelven realidad por tanto que se ha platicado. Es como cuando te mandaban un correo, cuando empezaban los mails, y no, es que yo conocí a alguien que se murió porque vio el foco más de 10 segundos. Ese tipo de cosas. Sí, es el primo de un amigo, ¿no? Ajá. El que tiene hemorroides, justo. El primo de varios amigos. Entonces, a ver, Polybius es un juego de 1981. Uh-huh. ¿Qué pasó con ese arcade en donde, pues, en Portland había como una leyenda? A grandes rasgos dicen que era un arcade que te licuaba la cabeza. O sea, ¿no? O sea, que te daban como temas epilépticos, convulsiones, dolores de cabeza... que la gente se sentía rara cuando jugaba esa máquina, entonces empezaron como a decir que era una máquina maldita, rara, y maldita luego Alicia. Se empezó como a desvirtuar un poco también la historia, porque decían que la gente que había visto esa máquina, porque además también no sé si realmente la gente la haya visto o si existió tal cual o si no, o sea, está bien raro, pero los que dicen haber visto esa máquina o haber jugado y todo, dicen que cada semana o cada cierto tiempo llegaban hombres vestidos de negro, como literal los de la película, y se metían a la máquina, al arcade, como a sacar datos y se conectaban y empezaban a recopilar datos de todos los jugadores que habían utilizado esa máquina. Básicamente como lo hace ahorita tu celular. Es correcto, exactamente. O sea, pero en lugar de que se lo mandes a la nube o que Alexa se lo lleva al señor Jeff Bezos, básicamente es, según esto, todos los que jugaban, generaba datos, los guardaba, cosa que era muy difícil, porque recordemos que el primer juego, por ejemplo, uno de los primeros juegos que tuvieron batería o esta forma de recordar tus avances era Zelda, que estamos hablando a finales de los 80. Entonces, en 1981 era muchísimo más difícil por la tecnología, no lo descartamos, pero ahorita que mencionaba Julián, que les daba mareos y ataques epilépticos, según esto, hasta había gente que llegaba a morirse o a... por el tema. Me estoy censurando porque YouTube. Entonces, y si no, Andrés, tápame ese audio. Por favor, lo muteamos. Entonces, según esto, era como muy delicado y además llegaban a robarte tus datos. Que imagínate que eran los problemas de un niño puñetero a los 6 años. Que bueno, también esta historia, o sea, ya como que pierde un poco de sentido o pierde un poco de credibilidad cuando viene eso es una creepypasta y viene de uno de estos foros que fue como en los 2000 cuando empezó a resonar todo este tema. ¿Sabes cuál resonaba muchísimo? Guitar Hero. Tu nariz. La resueno bien seguido. ¡Qué idiota! Es que por eso empezamos el podcast, porque nada más decimos por pendejadas. Por eso ya empezamos hablando de Polybius y acabamos hablando de cómo... cuando me sueno y de por qué tomo Russell cada vez que me da gripa. Entonces sí, bueno, pues fue como esta onda que se empezó a organizar. Y viene también mucho de todo lo que sucedía en los arcades, ¿no? De que había de pronto redadas en los arcades y el FBI llegaba y por otros motivos más que ir a investigar una máquina. Es que ahí también, o sea, yo me acuerdo recopilar datos. Que a mí me tocaba en la máquina que estaba en la esquina de mi casa.
en donde habían juegos ilegales, en donde tenías que, como los gusanitos del Nokia, entonces cada vez que cerrabas como una parte del gusano se destapaba una foto porno. Ah, órale. De alguna mujer. Entonces era para los niños que no deberían de jugar eso, claro. Evidentemente. A todos nos tocó, bueno, en esa maquinita. Entonces habían juegos prohibidos y por eso venían esas redadas, porque eran como pruebas que hacían otros desarrolladores. Y era literal una foto que ahorita la ves y dices, o sea, era un pixel. O sea, era como si fuera de Roblox. Sí, los juegos eróticos de esa época. Exacto, pero era nada más tenías la foto y tenías que ir destapando conforme ibas cerrando huequitos. Entonces, ese tipo de cosas, por eso venían las redadas en las maquinitas. Claro, y seguramente también en esos lugares, en esas épocas había gente que fumaba de todo y sí, seguramente por eso la policía iba continuamente y entonces empezó como a tergiversar esta historia en la que hombres de negro iban a revisar los arcades. Exacto. Digo, a mí sí me tocó una redada una vez justo en esas maquinitas por esas que te estoy diciendo. Okay. O sea, clausuraron el lugar 3 días y ya. Se pagaron la multa, lo que haber sido, y la maquinita la sacaron y ahora. Mire, Poli, quédesela usted, pero déjeme abierto. Quién sabe cómo lo habrá dicho. Pero a ver, otro de los más leyendas, Berserk. Berserk. O sea, las muertes reales, porque aquí sí hubo fallecimientos, decesos, no puedo decir. Sí, reales. Sí. Mira, no quiero errar en los datos para decir. O sea, hay 2 casos documentados, que es el de Jeff Daly, que murió a los 19 años, esto fue también en 1981, y él fallece de un infarto después de sacar un récord. Que según esto fue porque le impactó tanto, le dio tanto miedo que le dio un infarto. Pero, y aparte recordemos que los infartos entre los 19 y los 25 años son más letales que en viejos como nosotros. Es como menos común que le dé a un joven, pero si le da es más fácil. Es fulminante casi. Claro, es o sea, más tristemente yo tengo la hermana de una amiga, y ahí sí literal, falleció a los 20 años de eso. Digo, no por jugar Berserk. Pero sí fue letal. Y de ahí aprendí, ya platicando con doctores y con los papás. Sí, la debilidad de un corazón joven. Exacto. Sí. Berserk, la historia un poco a grandes rasgos también dicen que era muy complicado, que era un juego muy difícil. Si nos lo pone por aquí Andrés, nos ilustra el videojuego, era súper retro, eran literal líneas y píxeles. Tú eras un monito, un pixelito como un policía que tenías que ir eliminando enemigos en los cuartos. O sea, visuales era como punk. Y pues sí, se veía así. E ibas avanzando como de cuarto en cuarto, que era nivel a nivel, y los enemigos te iban disparando como un rayo láser, entonces tenías que estar esquivando, tenías que estar disparando para eliminarlos, y en cierto momento llegaba como el enemigo especial, no sé si era el Berserk tal cual, pero llegaba un enemigo que creo que como que gritaba danger, danger, y te empezaba a perseguir por toda la pantalla a otra velocidad y otro ritmo que los enemigos normales. Entonces le metía como un poco de presión. Que ahorita es muy común en los videojuegos, pero estamos hablando de los primeros videojuegos. Claro. Y entonces le atribuían mucho tema de cosa visual, por como los contrastes de colores, el audio, que también eran sintetizadores en ese momento, que fue la primera vez que metieron un audio vocal, o sea, que metieron el danger como con sintetizador a una maquinita. No había audios así, todos eran como... Ajá, o sea, no existía un audio con una voz. Entonces, todas estas cosas son las que fueron sumando al estrés post-juego que tuvieron estos chavos. Primero rompe el récord. Post-juego luego. Y no sé si al poquitito tiempo o a los días o luego, pero le da el infarto y entonces dicen que la máquina, ¿qué onda, no? Sí, o sea, pero aquí no es una creepypasta, ellos sí fallecen realmente, pero obviamente prensa amarillista lo inflan más, claro. Entonces fue así de... También de ahí viene un poco de los videojuegos. Sí, total. Pasa esto del primer chavo y entonces dicen, no, pues un infarto o la máquina o algo está medio raro, pasa, ¿no? O sea, como que se lo atribuyen un poco a la máquina, pero no full. Pero luego, al año siguiente, está Peter Bukowski, que también, después de jugar la maquinita, vuelve a pasar lo mismo. No me acuerdo si rompe el récord tal cual o no, pero después de haber jugado muy buen rato, le vuelve a pasar eso. Fallece, y entonces ahí sí es cuando la prensa amarillista y la gente y todos dicen la maquinita está maldita. O sea, ahí sí ya se enfocan completamente en el arcade. No sé. Digo. Sí, no, obvio. Ya después con investigaciones y todo pueden decir, o estaban también especulando que puede ser una cosa hereditaria, algún mal en el corazón congénito o hereditario y demás, y que por eso
habían tenido ese problema esos dos chavos y que habían sido casos aislados, pero en el momento sí fue como de ¡ah, la máquina asesina! Sí, no. O sea, imagínate que a los de 1980 ahorita les pusieras un Resident Evil Silent. Nah, pues no, ni lo acaban y ya les da el infarto. Nada, desde el título. ¡Ah! Ese es uno de mis sueños cuando estoy trabajando. ¿Morirte jugando Resident? No, es que ¿qué haría si viajo en el tiempo? No, pues primero el almanaque, güey. O sea, no, porque eso ya es muy Back to the Future. O sea, como qué pendejada harías si tú pudieras viajar en el tiempo. O sea, yo sí me llevaría videojuegos de ahorita y... O sea, yo le pondría un juego de FC, por decirte algo, a las transmisiones de fútbol y es como... ¡Oh! Sí, como llevar el porque está jugando más rápido. Es como, sí. Ajá, ese tipo... me desvía mucho, pero... No tan greedy como yo que digo, voy a hacer una apuesta que ya sé que voy a ganar. Exacto. O sea, sí. O sea, lo tuyo está no más todo chingón. Es dinero. Sí, no exacto. Lo mío está mucho más greedy, así de pinche puerco. Así, quiero apostar 10 millones. O sea, una de las cosas que yo sí haría sería como visitar a mi novia cuando era chiquita. O sea, no en mal sentido, pero es como conocerla de chiquita. Así como, para saber cómo era. Oye, es que, digo, este ya es historia aparte. O sea, mi novia, ella estudió en mi misma escuela, obviamente muchas generaciones después. Entonces es como, qué cagado. Claro, como esa curiosidad de saber. O es como cuando de repente estás con tu pareja y dices, ¿cuántas veces no habremos coincidido en el mismo lugar, en algún concierto, en algún antro? Sí. Pero no nos conocíamos y no nos teníamos que topar en la vida. Pero bueno, eso ya nos desviamos. Perdón, vámonos a regresar con Kill Switch. O sea, un supuesto juego soviético de 1989. Uy, bien joven. Que nada más tiene... Bueno, ¿tú eres 89? Sí. Es 83. Que nada más hizo 5,000 copias, que era de Carmina Corporation, y que según esto se autoborraba al terminarlo. Órale. Eso es como memoria selectiva de ya, adiós, ¡pum! Y de repente se borraba. Entonces, según esto, no hay rastro porque se borraban. Entonces, como que 5,000 juegos, 5,000 lo acabaron y dijeron, ya se borraron. Y según esto nunca existió, pero al mismo tiempo hay personas que juran en estos foros que sí existió. Órale, o sea, no se borraba tu progreso en el juego, se borraba el juego, güey. Órale. O sea, es como cuando termina de darle la misión a ¿cómo se llama? Hawk. Ethan Hawke. Ethan Hawke. Y es este mensaje, este videojuego se autodestruirá terminándolo. Bien. Sí, aventaba los lentes o cualquier cosa. Exacto. Entonces, según esto, el último tipo que compró la última copia jugó llorando y según él desapareció. Pero bueno, recordemos que también veníamos de toda esta la perestroika y todas las cosas rusas que según esto eran muy malas y todo lo que venía de Rusia era completamente negativo. Pero digo, lo mejor que nos ha dejado Rusia, y no les vamos a decir Ana Sharapova, es Tetris. Tetris, sin duda. Y si no han visto el documento. Y Ana Kournikov. No, Sharapova por mucho, chavo. Oye, ahorita que estás diciendo de Kill Switch, hay un juego, no voy a decir actual porque creo que no salió este año, pero sí, bastante moderno, en Steam, que más o menos tiene esta mecánica. Tú lo compras y empiezas a jugar, es un shooter. Pero si te eliminan en el juego, ya no puedes volver a jugar. O sea, es como de una sola vida. Y ya no se desinstala, pero ya te bloquea el acceso al juego. La gente se queja porque dicen, brother, acabo de pagar 500 pesos, juego una vez y la cago y me matan. Y entonces ya no puedo volver a jugar, tengo que volver a pagar otro. Está loco. Yo sí lo disfrutaría mucho. O sea, imagínate la presión que te pone el saber que tienes una sola vida y que que son 500 pesos, $50, o sea, no sé. Pero la presión o la cosa psicológica inconsciente que te genera está loco. Ay, este juego de que ibas volando entre planetas de PlayStation, se me fue ahorita el nombre. Bueno, que hace como año y medio, un año, se hizo muy famoso en Reddit porque él jugaba como el modo extra difícil, por así decirlo. Okay. Videojuego que vas conociendo planetas y van creando millones de planetas y que según esto nunca lo vas a terminar porque no puedes explorar todos los planetas. Entonces puedes tener un planeta que es amigable, pero en otro no puedes respirar, en otro ni siquiera puedes aterrizar, o sea, ese tipo de cosas. Pero uno estaba jugando en el modo extra difícil, queda varado en su nave y haz de cuenta que se les descompone el motor, no me acuerdo qué era, o algo en el ala, lo que sea. Entonces, como si salía, el planeta era tan
inhóspito, pues sí, ¿no? Tan agresivo que no podía salir a arreglarlo. Entonces lo publica en su foro de Reddit y se arma toda una campaña para que fueran a rescatar al chavo. Fue, no puede ser que se me haya olvidado. No Man's Sky. No Man's Sky. Fue todo un fenómeno, digo, lo estuvimos platicando en otros programas, pero sí fue así como el factor comunidad como ayuda. ¡Qué loco! Sí, ahorita que estabas diciendo de falleces una vez en un juego y ya. Lavender Town Syndrome. ¿Cuál es el rumor? Que estaba la música del pueblo lavanda de Pokémon Rojo y Verde y según esto las frecuencias o las notas musicales causaban dolor de cabeza, incluso sangrados de nariz y según esto autofunaciones, por así decirlo. Espero que entiendan. Sí. En niños en Japón en 1996. Entonces, también venía de Pokémon, viene siendo unos pequeños monstruos que son del diablo. Recordemos el capítulo prohibido que causó epilepsia. Entonces que era como una forma ahí, ¿no? Era como una forma de terminar de complementar de una manera negativa a Pokémon, cuando pues realmente no, y sabemos ahorita lo que es el fenómeno Pokémon, ¿no? No, bueno, sí, no, y con las cartas y todo, o sea, además de los juegos, las cartas se han vuelto una locura. Sí, además también como todo el misticismo del pueblo lavanda, o sea, toda esta onda de que es el pueblo de los fantasmas y es en donde, ¿sabes? O sea, como es lo malo. Ajá, o sea, como que también le va dando impulso a toda esta creepypasta o a toda esta versión, pero en realidad sí, o sea, como que pues no voy a decir lo funaron tal cual, pero satanizaron mucho a este anime y a este proyecto por las epilepsias que causaron. Luego había por ahí un par de capítulos, no nada más ese prohibidos, en los que James salía como con senos y... Más bueno, digo, eso es cultura japonesa. Sí, exacto, o sea, más cultura japonesa y aquí en América en Occidente lo bloquearon y ya no pasa nada. Sí, qué loco. Pero, por ejemplo, también que hablábamos de estas leyendas, era como cuando decían en Street Fighter que salía que podías jugar con Akuma en Street Fighter 2, pero no. Ese tipo de leyendas. Ahorita hay uno que es el Mew debajo del camión, que muchos recuerdan que era que si movías del SS Anne, el barco. El camión como tal, según esto aparecía Mew y todos lo intentamos, pero al final sí podías ocupar a Mew, no era de esa forma y era por un glitch que tenía. Entonces era un bug del juego que se convertía, que alguno tuvo la fortuna, por así de sacarlo, y dijo, esta es la forma en cómo sale. Sí, es que volvemos a lo mismo también. En ese entonces, la única información que teníamos no venía de internet, no era tan fácil, no estaba tan a la mano, y entonces pasaban, sobre todo en estos Pokémon. Sí, o sea, era como, ¿puedes multiplicar ítems? Sí, vas aquí al río y haces esto y no sé qué, y subes y te multiplicabas la Master Ball, ¿no? Por ejemplo. Quizás nada más lo decías para chingar. No, y sí pasaba, sí la podías multiplicar. No, pero había, o sea, luego pasaba se empezaba a desvirtuar. Ajá, y luego me cae muy mal Julián. Es que yo sí saqué el Mew, ¿cómo le hiciste? Sí. Me fui al nivel 100 y no sé qué, y saqué 100 monedas. Y ahí tienes al pinche Julián, cuando yo lo hice, me inventé cualquier jalada. Es correcto. Pero estaba muy divertido que quien sí encontraba esos bugs o ese tipo de glitches, pues los pasaran, ¿no? O sea, ¿cómo descubrían eso? Amigo, o sea, es una locura. De tener muchísima suerte para encontrar paciencia, suerte, gente que se dedicaba a eso o que les gusta ese tipo. Hoy en día es más fácil porque se meten al tema de programación y quizás ya por ahí en lenguaje de programación buscan más cosas. Pero en nuestra época, o sea, buscar esos glitches también en E.T., ¿no? Había uno, o en otro juego de NES, había unos que te salías del mapa y encontrabas un easter egg con el nombre del creador, o sea... Pero eso era más un easter egg que como un bug. O sea, sí, bueno, claro. Que supieras que si llegabas a este nivel, lo trababas. Porque el código de programación no estaba hecho para que lo hicieras. O sea... Sí, o cambian los colores. Ajá, no es como nosotros que jugamos en Mario, que pasabas en el segundo nivel, que te ibas en la parte de hasta arriba y nada más saltabas. Ajá. No era un bug, estaba hecho así, de una manera original. Pero... sí, no recuerdo algún bug específico de Mario Bros, pero si la programación estaba hecha, ahí es donde se detenía. A ver, el is real de 2411. De 2411. Ajá. Lo que pasó con Luigi y Mario en el 64, que según está en el patio del castillo, ya ven que hay una estatua. Entonces, Mario 64. Ajá. Entonces el letrero estaba borroso, que la gente juró que decía... el is real 2401, o sea, Luigi es real.
Entonces más de 20 años estuvieron buscando a Luigi en un juego donde realmente nunca estuvo programado. Y de hecho es que aquí estamos leyendo porque no queremos dar datos erróneos. En 2019 la filtración masiva de Nintendo, que se llamó Giga Leak, reveló que Luigi sí estaba planeado para un modo cooperativo que no salió, que no se terminó de ejecutar, pero es por eso que puede ser que sí había ese texto de Luigi dentro del juego, pero ya nunca se programó full para que saliera el personaje. Entonces eran como la frase de 20 años de fe recompensados. Eso me gusta. ¡Órale! Sí, Esa historia está locochona, no tenía ni idea de eso. A ver, por ejemplo, en Minus World, que era en Super Mario Bros. De 1985, justo en el mundo -1, que era un glitch real. O sea, ese sí lo podías reproducir porque atravesabas la pared del 1-2, que era justo el nivel que les decía que se van por arriba, y entonces te metía a un nivel acuático infinito. Ese entonces no tenía un final, y como era un bug, pues realmente te quedabas trabado hasta que acababa el tiempo. Ajá, exacto. Órale, es en Super Mario World. Ajá. Qué locura, es que también en Super Mario Bros, no en Super Mario World. En Super Mario Bros, en el de Nintendo. Ajá. Ya. Todos esos juegos también han tenido un montón de secretos que a lo largo de los años se han ido descubriendo. Muchos ya están puestos, pero que pasando tanto tiempo de pronto descubren algo, te digan, sí existía esto, no, o sea, está muy loco. Sí, te digo, a mí me encantaba la leyenda de Akuma. Muy loco. Sí, es como, por ejemplo, en Mortal Kombat, cuando no podía sacar a Kitana y a todos estos. O al reptil. Ajá, a Reptile, por ejemplo, que era como, no, es que esa es una leyenda, y entonces como que yo siento que lo adaptaron, no tengo la información para confirmarlo, pero dijeron, bueno, pues vamos a darle a la gente lo que pide. Está muy cañón. Después, Herobrine, que es en Minecraft, que era el jugador fantasma de ojos blancos, muchos lo recuerdan. Entonces, según esto, construía unas estructuras y desaparecía. Ajá. Entonces, Mojang, que es el desarrollador, confirmó 1000 veces que nunca estuvo como tal en el código. Entonces, era una historia falsa, como de un hermano muerto. Sí, como de un fantasma, ¿no? Dentro del juego, y que ese no me acuerdo si lo voy a decir bien o si no, pero creo que si pasabas un ítem o si había algo como de un mundo a otro, se empezó a pasar como en diferentes mundos de Minecraft, o sea, en diferentes servers de la gente, y por eso también decían que era un fantasma que estaba espantando a todos en toda la comunidad. Ahora sí que viajaba por la red. Exacto. A ver, uno que era el Ben Drowned, o sea, el Ben ahogado. Esa es buenísima. Esa es buenísima. Les voy a dar contexto y que se las platique Julia. Es en una venta de garage, alguien compra un videojuego de Majora's Mask, que sabemos que es el juego más oscuro de Zelda. Entonces, como que no causaba el mismo encanto que tenía Ocarina, porque era más oscuro, más duro, más las máscaras incluso querían mucho darte miedo. Sí. Y tenía escrito Ben. ¿Qué pasó después? Les voy a decir más o menos lo que dice aquí. Es que no me acuerdo de la historia y no la quiero cagar, la verdad. Pero justo que un cartucho viejo de Majora's Mask que estaba en venta en una venta de garage estas famosísimas de Estados Unidos. Como muy común. Con un archivo que ven que ustedes le pueden poner nombre a su partida. Y se llamaba Ben. El juego, dicen que empieza a glitcharse y que en la estatua de la elegía de Emptiness. ¿Cuál es esa estatua? Ajá. Que te persigue y aparecen mensajes como no debiste hacer esto, no era el momento, cosas como muy creepy, dice esta persona, pero no me acuerdo si era así, no era que alguien sabía. No, perdón. Sí. Muteame. Sí, no, o sea, realmente era como de estas primeras creepypastas porque ya empezaban como tal los foros de internet. Hasta incluso en Latin Chat a mí me tocó. No, pensé que era otra entonces. Pensé que alguien que se había desvivido o una cosa así. O sea, era un juego glitchado según esto, pero no sabemos si se dañó el disco y sí siguió funcionando, pero no optimizaba bien. Claro, o sea, como que le empezaron a hacer la historia porque era la partida de otra persona y se empezó a glitchar cuando lo jugaba y entonces dijo, me lo dejaron. Está maldito. Ajá, me dejaron. Sí tiene la sombra de Majora's. Ok. Y bueno, por ejemplo, también está el Sonic.exe, que según esto era un Sonic convertido como en una entidad demoníaca, incluso tenía como los ojos negros. Y entonces, según esto, funaba, desaparecía. Desvivía, gracias, a sus amigos uno por uno. Y de hecho nació como una creepypasta, pero esta fue en 2011. Y ahorita podemos decir que la franquicia entera de fangamers de terror con secuelas y todo esto.
sea, que le han seguido sacando cosillas de que pegó tanto esta historia, esta creepy, Que por cierto, si tienen alguna que no hemos mencionado, pónganla en los comentarios y después la vamos comentando, la vamos diciendo, porque digo, hay un montón que no me sabía, ¿eh? O sea, la de Polibios y esas como que sí me sabía más. Pero es que esas son como muy básicas, por así decirlo. Sí. O sea, obviamente hicimos nuestro research, nos apoyamos en búsquedas, porque dijimos, bueno, pues queremos darles como lo más entretenido. Quizás es el más leído que les hemos dado, pero estamos tratando como de darles un poquito más de contexto que no dominamos el tema. Sí, no, de muchas de estas sí, la verdad, no tenía yo. Este sí lo conocías, el de Pokémon Black. Es un cartucho pirata de Pokémon. Ajá. Que literalmente Ghost, que en vez de debilitar rivales, usaba el ataque de Curse para a los entrenadores. Ya le iba a ayudar. O sea, al final. Si no atacaba a los otros Pokémon. Al final del juego se volteaba y te atacaba a ti. Entonces ese Pokémon Black, que era el Ghost Curse, se volvió mucha leyenda y ya existía un poquito más de internet, pues empezaba... Sí, ya en los foros empezaban a compartir historias y cosas y lo que les había sucedido. A mí me daba más miedo, creo que intercambiar un Pokémon y que se me desconectara el cable Link y se perdiera en la transacción, a que el juego me hiciera algo. Oigan, aquí hay uno que nos llamó mucho la atención y sí yo no lo conocía en lo personal, que era el de Godzilla NES, el Red, que está basado en el juego real de 1988, que era el de Monster of Monsters. Y entonces cuenta que un cartucho tenía mundos nuevos, imposibles y perturbadores, como uno que se llamaba Patos, y tenía una entidad de Red que perseguía al jugador. Entonces tenía capturas falsas incluidas, que ahí empezaba como lo que ahorita conocemos como Photoshop, pero eran imágenes adulteradas, por así decirlo. Entonces, es de las más respetadas del género. Entonces, porque fue de las primeras que hicieron una trampa para respaldar la teoría de lo que pasaba en Godzilla. ¡Qué locura! Ese sí, yo no lo conocía. No, hay un montón que no. El fenómeno del cartucho embrujado, que por ejemplo decía el Broche Meta, que por qué tantas leyendas giran alrededor de cartuchos usados, y era pues tener un nombre raro en la pantalla, como ahorita lo que mencionábamos. Sí, la pones a tu partida de Ben, es como, no, me está buscando a mí. Sí, o también luego hay gente que muchas veces el nickname o así lo ponen hasta ya, ni siquiera un nombre tal cual, ¿no? Le ponen como de voy por ti, o I'm coming for you, o cosas así. Y entonces si no era tu cassette, tu partida o algo y lo pones, es como, ¿por qué me está hablando a mí? Yo tenía un amigo que una vez llegué a jugar a su casa y su nombre era Bastardo, y yo, quiérete, cabrón. Era hola, guapo. Cada vez que hablaba, sí. Hola, guapo. Gracias. Gracias. Ha de tener una cámara que me está viendo. ¿Cómo sabes? Bueno, aquí están algunas de estas leyendas, historias, creepypastas que están interesantes. Digo, gracias por la paciencia, porque como les decíamos, teníamos que leer para no regarla con todo esto. Y digo, es un tema que nos llamó muchísimo la atención. Y les agradecemos muchísimo que hayan estado en otro podcast más con nosotros. Julián, es un privilegio echarles mano. Mi hermano, muchísimas gracias. Nada más un poquito de este tema, justo lo que decías al principio. Recuerden los documentales que les estamos preparando. Martes están los de creaciones de videojuegos. Jueves les estamos haciendo también los de todo este tipo de historias de terror, historias creepypastas, historias reales de las cuales se han basado videojuegos o series o películas de terror de las que se han basado. En la cuenta de @Julián Güero. Para crearlas, entonces de pronto hay temas bien interesantes. También en los comentarios los hemos estado leyendo. De verdad, muchísimas gracias a todos. Nos parece increíble poder compartir con ustedes. Si tienen recomendaciones, si tienen de pronto alguna otra cosita que compartir de este tipo de temas o en los programas en cada uno. O compartan el video también. También compartan el video, denle like, suscríbanse y nada. Sí, @Julián Güero en todas las redes. Gracias, mi hermano. Mi querido Julián, gracias. Señores, estamos en contacto.